Un juez cautelar de Sacaba determinó otorgar detención domiciliaria sin derecho al trabajo para el comandante del Regimiento Militar de Cochabamba, Alfredo Cuéllar. El general también deberá pagar una fianza de 250.000 bolivianos. Dictan detención domiciliaria sin derecho a trabajo para el comandante del Regimiento Militar Alfredo Cuéllar, quien fue imputado por la presunta comisión del delito de asesinato, además de una fianza de 250.000 bolivianos, presentarse a firmar 2 veces a la semana, arraigo y prohibición de concurrir a determinados lugares. El abogado de Cuéllar señaló que la decisión fue ecuánime. El Ministerio Público ha incumplido con la obligación de presentar aquellos riesgos que puedan demostrar que concurre el peligro de obstaculización y peligro de fuga. Es una decisión ecuánime con relación a la improcedencia de la detención preventiva. Se está hablando de la integridad. Hay situaciones que debemos decir claramente que esto también obedece y tiene que ser tramitado en la justicia militar. Recordemos que Cuéllar era comandante del Comando Estratégico de Operaciones del Ejército en noviembre del pasado año, donde en los sucesos sociopolíticos fallecieron pobladores del trópico. El abogado de las víctimas asegura que la decisión del juez es errada y existen fundamentos como riesgo de obstaculización en la investigación. A criterio nuestro, la decisión del juez de la causa está errada. Es por eso que hemos planteado apelación el día de hoy. Evidentemente, esta decisión va a ser valorada y puesta en conocimiento de un tribunal superior. Fundamentalmente existe riesgo de obstaculización. La audiencia se desarrolló tras que el juez rechazara 2 incidentes presentados por Cuéllar, donde pidió que el juicio sea bajo la comisión militar. Tenemos más. Tras la culminación de la audiencia cautelar, el general Alfredo Cuéllar y familiares. Los familiares, en este caso de las víctimas, instalaron una vigilia en puertas del juzgado de Sacaba, impidiendo que Cuéllar sea trasladado. Además, lanzaron piedras y huevos a los efectivos policiales que tuvieron que armar un cordón de seguridad para la salida de Alfredo Cuéllar. Posteriormente lanzaron piedras e hicieron retroceder a los efectivos. La policía finalmente tuvo que utilizar agentes químicos para dispersar a los manifestantes, quienes a gritos pedían justicia por los fallecidos en noviembre del año pasado. Y los familiares de los fallecidos en Guayani, en la zona de Sacaba, expresaron no estar de acuerdo con la decisión del juez que determinó detención domiciliaria para Alfredo Cuéllar. Hay justicia para nosotros, para gente pobre, para gente campesino, para gente trabajadora. Así reaccionaron los familiares de las víctimas de noviembre del 2019. Su indignación e impotencia, traducida en gritos, llanto y hasta insultos contra las autoridades judiciales, que la tarde de este jueves determinaron detención domiciliaria para el general Alfredo Cuéllar. Detención domiciliaria, ese privilegio sí hay, pero para los pobres no hay nada. Estoy indignada. No vamos a permitir, no nos vamos a dejar. Consideran que la decisión del juez no se apega a la ley y acusan a Cuéllar de ser el autor intelectual de las 10 muertes tanto en Sacaba como en Guayani. Es juez vendido, no vamos a descansar, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Caso contrario, igual vamos a morir hasta lo último. La audiencia, que se instaló cerca a las 11 de la mañana de este jueves, terminó a las 4 de la tarde con el veredicto de detención domiciliaria. Situación que fue rechazada por los familiares de las víctimas, que anunciaron apelación. Y los parlamentarios de Comunidad Ciudadana cuestionan también a la justicia por el proceso penal al general Alfredo Cuéllar. Lo que queda claro es que se está utilizando el momento en el que llega la CIDH a investigar de forma política para poder tratar de marcar responsables ante hechos que deben ser investigados con mayor profundidad. Nosotros estamos convencidos que la justicia está siendo parcializada. Parlamentarios de Comunidad Ciudadana acusan a la justicia de procesar al general Alfredo Cuéllar sin argumentos suficientes. Lamentan que la justicia acelera investigaciones en algunos casos y no en otros que involucran presuntamente a miembros del partido en función de gobierno. Preguntarse por qué no existe la misma celeridad con casos de violaciones a derechos humanos también realizadas durante los 14 años de gobierno de Evo Morales. El caso Chaparina, por ejemplo, que no tiene un solo responsable, no existe una sola persona encarcelada, no existe una sola persona con medidas cautelares. Lo mismo pasa con los casos de corrupción. ¿Por qué no existe además una investigación con la misma celeridad
para otras violaciones de derechos humanos ocurridas durante noviembre del año pasado. Desde el Movimiento al Socialismo dejan la investigación del caso Guayani en manos de la justicia. Más repercusiones. Militares jubilados en Cochabamba están molestos por el proceso penal al que fue sometido el general Alfredo Cuéllar por los hechos en Cochabamba. Indignación en militares jubilados por la aprehensión y el proceso penal instaurado en contra del comandante de la guarnición militar de Cochabamba ante el Ministerio Público. Militares del servicio pasivo, conocedores del tema, manifiestan que Cuéllar debió ser investigado en el Tribunal Militar. Personalmente ha hecho uso de su arma y ha matado, eso es un delito común. Entonces eso se juzga en la justicia ordinaria. Pero si es una orden, él ha puesto en conocimiento, ha puesto en ejecución un plan militar. Según el general jubilado José Antonio Gil, el comandante de la guarnición militar de Cochabamba solo obedeció órdenes superiores enmarcadas en la Constitución Política del Estado. Podríamos ver que están probando, ¿no? Están queriendo ver hasta dónde los militares son capaces de reaccionar. Y no se dan cuenta, o parecería que no se dan cuenta, que el militar, desde hace muchos años atrás, es respetuoso de la Constitución Política del Estado. ¿Creen ustedes que el general Cuéllar o cualquiera sale a las calles a reprimir porque a él se le ocurre? ¿Verdad que no? Los militares jubilados envían todo su apoyo y respaldo al general Alfredo Cuéllar luego de que instruyeran su detención domiciliaria. Tenemos que hacer